Bueno, pues vámonos a la primera pregunta. Doctor, el presidente López Obrador vuelve al tema de la reforma electoral. Ahora plantea, pues, que va a presionar al Congreso para que no le cambien una sola coma a su propuesta, a pesar de que ya se habían abierto incluso discusiones, el Parlamento abierto y demás. ¿Qué significa esto? Bueno, la propuesta que hizo el otro día el presidente con relación a la reforma electoral, por ejemplo, eh, no me queda claro si es simplemente un exabrupto producto de un malestar, un enojo, porque lo planteó de una manera como una venganza en contra de los dos órganos electorales, el INE y el Tribunal Electoral, planteando el mecanismo que todos conocemos de que sus nuevos integrantes, según él, debieran ser electos por voto popular. Uno se pregunta, por ejemplo, por qué escoge esos organismos únicos y no, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia. Todos los fiscalías ¿por qué no el rector de la UNAM, etcétera, etcétera? Da la impresión muy clara de que lo que está planteándose es un tono vengativo incluso en contra de este órgano, pensando que su interés como gobernante está en controlar este órgano, en establecer un mecanismo donde él tendría la capacidad de ir colocando él a todos los integrantes de estos órganos. Entonces, se desvirtúa por completo la noción de los órganos autónomos y profesionales, porque esto es muy importante, esto es una parte fundamental del quehacer de los órganos en nuestro país, los órganos autónomos. Y es algo, es un valor que él ha despreciado absolutamente. Él ha colocado a personas en órganos autónomos, por ejemplo, en el sector energético, que no saben absolutamente nada del tema energético, que simplemente van a votar lo que él diga, sepan o no de la materia. Entonces, aquí estamos retados a la idea de defender con mucha precisión el carácter de los órganos autónomos como una parte de una estructura de un Estado democrático. Entonces, no es solamente la defensa del INE o la defensa del Tribunal Electoral en su autonomía, sino el concepto más general de órganos autónomos profesionales que le rinden un servicio a la sociedad, que es ser autónomos, por lo tanto, ser independientes de la opinión y del criterio del gobernante en turno o del partido mayoritario en turno o incluso de algún partido minoritario. Ahora, ha planteado el presidente en torno a esta reforma electoral que pues desaparecerían la figura de los legisladores plurinominales. Usted, doctor, vivió los tiempos del partido único, los tiempos en donde no había esta pluralidad, en donde no se tomaba en cuenta el voto y las minorías. ¿Qué significa la desaparición de los plurinominales? Es un planteamiento que hacen todos los partidos que pretenden ser hegemónicos y absolutistas en los órganos electorales. Lo han planteado bueno, en primer lugar, fueron prácticamente impuestos al PRI los partidos, los diputados, legisladores plurinominales. Pero en el fondo, lo que se defiende al defender la existencia de los plurinominales
es un instrumento de equilibrar el carácter de los órganos legislativos y no solamente de dar voz a posiciones minoritarias, sino de equilibrar entre los partidos, incluso mayoritarios, porque la idea en una democracia plena es defender la noción, Ricardo, de que Sí, el equilibrio entre un poder ejecutivo y un poder legislativo y el poder judicial es absolutamente crucial claro. para mantener un sistema democrático funcionando. Incluso yo sostuve y sostengo en términos generales que yo prefiero, si me preguntara mi preferencia, yo prefiero gobierno dividido, es decir, Claro, un gobierno con un partido en el poder ejecutivo y en todo caso una mayoría de oposiciones en el Congreso, claro, porque a lo que esto obliga es que todos tengan que negociar y exacto. pactar y conciliar posiciones. Y yo creo que la democracia es eso, Ricardo. Ujú. En vez de esta idea de que yo gané, yo me impongo en todo, yo hago lo que yo quiera con los dineros públicos y ni modo y tengan, ¿no? Este, Claro, que es un poco la actitud del actual presidente, de que tengan, y lo estamos viendo, por cierto, con la propaganda a favor del presidente, ahora a favor del voto revocatorio, ujú, es un uso absolutamente que nunca hemos visto, de que yo recuerde en todos mis años de estar en las contiendas electorales, un uso y abuso del recurso público desvergonzado a favor de un partido. Nunca he visto esto, nunca. A propósito de esto, doctor Ricardo Pasco, ¿sería conveniente, estaríamos en posibilidades como Estado de entrar pues a un sistema parlamentario, que es de alguna manera lo que usted está planteando, cambiar el presidencialismo por un sistema parlamentario? Yo creo que tenemos que mover hacia eso, es decir, un gobierno donde habría que mantener los equilibrios entre los poderes. Pero por otro lado, también yo agregaría, Ricardo, que me parece que tenemos que discutir seriamente la idea de la segunda vuelta. Es Ujú. decir, Sí, sí, que si un candidato presidencial no gana un porcentaje de, pon tú, 48% o 45%, sino abajo, los dos candidatos que hayan obtenido la más alta votación tendrían que ir a la segunda vuelta, ujú, porque este es otro mecanismo para equilibrar los claro, poderes, porque puede que compitan, por ejemplo, en las elecciones del 2024. Digo, teóricamente podrían competir 8 candidatos presidenciales. sí, No digo que vaya a ser así, teoría es, pero incluso está la posibilidad de que sean 3, en una de esas incluso 4. Entonces, digamos, pensando en un independiente, en fin, cualquier mecanismo que pudiera darse, es hipotético. Pero lo importante aquí es de que al final de cuentas, en una segunda vuelta, obliga a la gente a definir su voto en términos muy claros a favor de una idea o de otra, no en términos de la claro. persona que mejor me cae o que a quien yo más rechazo. Entonces, yo creo que tenemos que ir estableciendo mecanismos que sean instrumentos correctivos a una democracia aún imperfecta. Claro. Eh, pero lo que está planteando el presidente con su reforma ahora
es en realidad un instrumento para imponer un maximato en México. Claro. No es como un instrumento correctivo.